Queridos amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que inquieta muchos corazones, el no perdonar a aquellos que ya han partido de nuestras vidas para siempre. Cada uno de nosotros, al menos una vez, ha experimentado esa sensación de amargura y palabras no dichas que ya no hay a quien decir. Pueden ser resentimientos acumulados durante años, relaciones sin resolver o simplemente cosas que quedaron pendientes después de la partida de un ser querido. A veces, llevamos este dolor dentro de nosotros durante años, como una pesada piedra que oprime el alma cada vez que recordamos a la persona que se ha ido. Podemos sentir enojo hacia ellos por habernos dejado demasiado pronto, sin pedir perdón, sin explicar sus acciones, sin darnos la oportunidad de hablar o reconciliarnos. O nos culpamos a nosotros mismos por no haberlo logrado, por no haber podido o querido encontrar las palabras adecuadas mientras aún teníamos la oportunidad. En esos momentos, parece que este dolor nos acompañará para siempre, que no hay salida de este círculo vicioso de resentimientos y remordimientos. Nos sentimos atrapados entre un pasado que no se puede cambiar y un presente donde esas relaciones inconclusas siguen influyendo en nuestra vida, impidiéndonos avanzar. Pero hoy quiero compartir con ustedes pensamientos importantes sobre cómo nuestra falta de perdón no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también la memoria luminosa de nuestros seres queridos fallecidos, cómo nuestros resentimientos no resueltos pueden distorsionar los recuerdos de los buenos momentos que compartimos y por qué es tan importante encontrar la fuerza para soltar la amargura y el dolor, liberando no solo nuestra alma, sino también la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Vamos a intentar juntos comprender este difícil tema y encontrar el camino hacia la sanación de nuestros corazones. Cada vez que enfrentamos la falta de perdón hacia alguien que ha partido, nos encontramos en una situación muy difícil. Ahora ya no podemos hablar, explicarnos, escuchar la otra versión o recibir disculpas. Todo lo que nos queda son nuestros sentimientos, pensamientos y recuerdos teñidos por el dolor de las palabras no dichas y los conflictos no resueltos. Imaginen que el no perdonar es como unas gafas oscuras a través de las cuales miramos toda nuestra historia con la persona que ha partido. Estas gafas distorsionan incluso los momentos más luminosos que compartimos, las celebraciones familiares, los viajes juntos, los momentos de alegría y apoyo. Todo esto se va desvaneciendo bajo el peso del resentimiento y la amargura que seguimos cargando. ¿Qué sucede cuando no podemos perdonar? Nuestra alma queda atrapada en un círculo vicioso. Una y otra vez revivimos en nuestra mente las situaciones dolorosas. Buscamos explicaciones para acciones que ya nadie podrá aclararnos. Inventamos posibles justificaciones, o por el contrario, nos aferramos aún más a nuestro resentimiento. Y en este círculo cerrado se va perdiendo algo muy importante, la verdadera memoria de la persona, de cómo era realmente, con todas sus fortalezas y debilidades. Se vuelve especialmente difícil cuando comprendemos que nunca podremos cambiar esta situación de la manera habitual, hablando, explicándonos, reconciliándonos. Y aquí surge la pregunta principal: ¿qué hacer con estos sentimientos? ¿Cómo encontrar el camino hacia el perdón cuando no hay posibilidad de resolver el conflicto como solíamos hacerlo? ¿Cómo conservar una memoria luminosa de la persona sin permitir que la falta de perdón envenene todos los buenos recuerdos? Cuando no podemos perdonar a alguien que ha partido, esto afecta profundamente
nuestros recuerdos sobre él. Es como si una sombra oscura cubriera toda la historia de nuestra relación, haciendo que incluso los momentos más felices parezcan menos alegres. Es como un viejo álbum de fotos donde alguien ha cubierto con pintura negra partes de cada imagen. Las fotos siguen ahí, pero ya no nos causan la misma alegría al mirarlas. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que, cuando estamos en un estado de resentimiento y falta de perdón, empieza a destacar selectivamente los recuerdos negativos. Incluso si tuvimos muchos buenos momentos con esa persona, es como si atrajéramos con un imán precisamente aquellas situaciones en las que sentimos dolor, ofensa o incomodidad. Poco a poco, esos recuerdos negativos se hacen más vívidos, mientras que los positivos se desvanecen y pasan a un segundo plano. Esto se nota especialmente cuando hablamos de la persona con otros. Si antes podíamos recordar distintas historias, tanto alegres como tristes, ahora cada vez más mencionamos aquello que nos lastimó o nos hizo sufrir. Es como si quedáramos atrapados en un solo momento del tiempo, en el que ocurrió la situación no resuelta y no pudiéramos seguir adelante. Esta distorsión de la memoria nos impide vivir un proceso saludable de duelo. En lugar de aceptar gradualmente lo sucedido y encontrar formas de seguir adelante, nos quedamos atrapados en el sufrimiento. Es como una herida que no puede sanar, porque constantemente la volvemos a abrir con nuestros pensamientos y emociones. Y lo más triste es que esta herida no solo nos causa dolor a nosotros mismos, sino que también nos impide conservar una memoria luminosa de la persona que fue una parte importante de nuestra vida. La falta de perdón no solo afecta nuestros recuerdos, sino que también toca aspectos más profundos y espirituales de nuestra existencia. Incluso, si la persona ya no está físicamente con nosotros, el vínculo con ella permanece a nivel energético, a través de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Y cuando este vínculo está teñido de resentimiento, se convierte en una carga pesada para ambas partes. Muchas personas que han experimentado una muerte clínica o una experiencia cercana a la muerte afirman que, incluso después de la muerte física, el alma sigue siendo sensible a las emociones de los vivos. Nuestro resentimiento, ofensas y amargura crean una especie de nudo energético que no solo nos retiene a nosotros, sino también al alma de la persona fallecida en un estado de incompletitud. Imaginen que entre ustedes y la persona que ha partido existe un hilo invisible. Cuando este hilo está impregnado de dolor y resentimiento, se vuelve como un alambre de púas que hiere a ambos. Nuestros pensamientos y emociones pesadas no solo nos perturban a nosotros mismos, sino que también crean un campo negativo alrededor de la memoria de la persona fallecida. En un sentido espiritual, la falta de perdón se puede comparar con un ancla pesada que retiene a ambas almas, la del vivo y la del fallecido, en un pasado doloroso. Esto interrumpe el flujo natural de la energía, impide que ocurra un proceso saludable de liberación y aceptación. Como resultado, no solo sufrimos nosotros por esta carga, sino que, sin querer, creamos un obstáculo para que el alma del ser querido pueda encontrar la paz. Es importante comprender que nuestros pensamientos y emociones no son solo conceptos abstractos. Ellos crean un campo energético real que afecta tanto a nosotros mismos como al mundo sutil, del cual forman parte las almas de quienes han partido. Para comenzar el camino hacia el perdón, hay que dar el paso más importante: reconocer nuestros sentimientos. Esto significa decirnos con honestidad:
Sí, estoy enojado. Sí, me duele. Sí, siento resentimiento. No hay que avergonzarse de estas emociones ni tratar de reprimirlas. Cada sentimiento tiene derecho a existir, incluso si está dirigido hacia alguien que ya no está con nosotros. El siguiente paso importante es permitirnos expresar todas las emociones acumuladas. Podemos escribir una carta a la persona fallecida, donde le contemos con total sinceridad todo lo que llevamos dentro. No hay que temer ser demasiado duros o emocionales. Nadie leerá esta carta. Su propósito es liberar todo lo que ha estado acumulado en nuestro interior, quizás durante muchos años. Una vez escrita la carta, se puede quemar, enterrar o simplemente romper, como un acto simbólico de liberación del peso del resentimiento. La técnica del diálogo con una silla vacía ayuda mucho. Imaginen que en la silla frente a ustedes está sentada esa persona. Díganle todo lo que quisieran decirle. Háblenle de su dolor, de sus sentimientos, de cómo sus acciones afectaron su vida. Luego, cámbiense de asiento y traten de ver la situación desde su perspectiva. Tal vez descubran algo nuevo que antes no habían notado. Es importante recordar que el perdón no es un acto único, sino un proceso que requiere tiempo y paciencia. A veces sentimos que ya hemos perdonado, pero luego un recuerdo vuelve a despertar el dolor y el resentimiento. Es normal. Solo sigan trabajando en sí mismos, liberando una y otra vez los sentimientos negativos y recordándose que el perdón es, ante todo, necesario para ustedes mismos, para liberar su alma del peso del pasado. Quiero compartir con ustedes una historia real que muestra cómo funciona el proceso del perdón. Una mujer no podía perdonar a su padre durante muchos años porque él se había marchado de la familia cuando ella era muy pequeña. A veces reaparecía en su vida, hacía promesas y luego volvía a desaparecer. Cuando ella se enteró de su muerte, lo primero que sintió no fue tristeza, sino rabia. Rabia porque él nunca pidió perdón ni explicó sus acciones. Pero sucedió algo inesperado. Revisando sus pertenencias, encontró un viejo diario. En sus páginas quedó claro que su padre había sufrido una profunda depresión con la que había luchado toda su vida. No se marchaba porque no amara a su familia, sino porque no podía lidiar consigo mismo. Creía que su presencia solo empeoraba las cosas. En el diario había muchas anotaciones sobre cuánto extrañaba a su hija, cuánto deseaba estar cerca, pero se consideraba indigno de su amor. Otro caso ocurrió con un hombre que no podía perdonar a su madre por su excesiva severidad y críticas durante su infancia. Después de su fallecimiento, por casualidad encontró a una vieja amiga de su madre, quien le contó por lo que ella había pasado en su propia infancia. Resultó que su dureza era un intento de proteger a su hijo de los mismos errores y dificultades que alguna vez la habían destruido a ella. Estas historias muestran lo importante que es tratar de ver el panorama completo. Muchas veces, detrás de las acciones que nos hirieron, no hay mala intención, sino el propio dolor de la persona, sus miedos, su incapacidad para afrontar las dificultades de la vida. Comprender esto no minimiza nuestro dolor, pero nos ayuda a soltar la amargura y encontrar el camino hacia el perdón. Cuando encontramos la fuerza para perdonar a alguien que ha partido, ocurre una transformación sorprendente. Es como si nos quitáramos de los hombros una mochila pesada que hemos llevado durante años. Al principio, puede resultar extraño, tanto nos hemos acostumbrado a esa carga, pero poco a poco surge una sensación de ligereza y libertad, como si desplegáramos nuestras alas después de un largo encierro. Lo primero que notamos tras perdonar
Es como cambian nuestros recuerdos. Es como si se limpiaran de la capa oscura del resentimiento y la amargura. Empezamos a recordar no solo lo malo, sino también lo bueno, esos momentos de alegría, amor y calidez que existieron en nuestra relación. Recuperamos la capacidad de sonreír al recordar los momentos felices del pasado, sin que esa sonrisa se vea empañada de inmediato por el dolor del rencor. También cambia nuestra percepción de nosotros mismos. El perdón libera una enorme cantidad de energía que antes se destinaba a alimentar el resentimiento y la ira. Ahora esa energía puede canalizarse en algo constructivo, en el autocuidado, en nuevas relaciones, en la creatividad o el desarrollo personal. Muchas personas notan que, después de un perdón sincero, sienten como si les llegara un nuevo aliento de vida. Pero lo más importante es la restauración de la integridad de nuestra memoria sobre la persona. Finalmente, podemos verla en su totalidad, con todas sus virtudes y defectos, sus logros y errores. Aceptarla tal como era, no como un héroe idealizado, ni como un villano absoluto, sino simplemente como un ser humano que, al igual que todos nosotros, trató de vivir su vida lo mejor que pudo. Esta comprensión aporta una profunda sanación no solo a nuestra alma, sino también a ese vínculo invisible que nos une a los que han partido. Para concluir, quiero decirles a todos aquellos que están recorriendo este difícil camino del perdón hacia alguien que ya no está. Sean amables consigo mismos y con sus sentimientos. Recuerden que en este proceso no hay una velocidad correcta, ni un único camino válido. Cada quien tiene su propio proceso y merece respeto. No se culpen por no poder perdonar de inmediato o por experimentar sentimientos complejos y contradictorios. A veces creemos que perdonar es traicionar nuestro dolor, restarle importancia o fingir que nada ocurrió, pero no es así. Perdonar no significa olvidar ni justificar las acciones que nos hirieron. Perdonar es decidir liberar nuestra alma del peso del resentimiento para poder seguir adelante. Es un regalo que, ante todo, nos hacemos a nosotros mismos. Es importante recordar que nuestros seres queridos fallecidos, con todas sus imperfecciones y errores, también fueron solo personas. Cargaban con sus propios miedos, traumas y limitaciones. Tal vez no pudieron darnos lo que esperábamos, porque ellos mismos nunca lo recibieron. Tal vez nos hicieron daño porque ellos mismos estaban sufriendo. Esto no justifica sus acciones, pero nos ayuda a ver la imagen completa. Recuerden que al elegir el camino del perdón, están dando un paso muy importante hacia la sanación, no solo para ustedes, sino también para ese hilo invisible que une a los vivos y los que han partido. Y aunque este camino no sea fácil, al final encontrarán liberación y la posibilidad de conservar una memoria luminosa de la persona que, pese a todo, fue parte de su vida y de su historia. Queridos amigos, les agradecemos por haber estado hoy con nosotros en esta conversación difícil sobre el perdón y la memoria. Esperamos que estos pensamientos y consejos les ayuden a encontrar su propio camino hacia la paz interior y la liberación del peso del rencor. Si este tema les interesa y desean recibir más contenido sobre bienestar emocional, relaciones y crecimiento personal, suscríbanse al canal y en los comentarios pueden compartir su experiencia o hacer preguntas. Estaremos encantados de discutirlas con ustedes en los próximos videos. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima.